Sus escobas surcan el firmamento en un baile macabro sin arrepentimientos. Invocan a los espíritus del más allá en un festín de horror que nunca acabará. Oh viajero, ten cuidado al caminar, porque en Salem las brujas pueden despertar. Sus susurros y hechizos te envolverán en un torbellino de horror sin cesar. Bienvenidos a Witches Spruce, aventureros del miedo y lo desconocido. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la historia estadounidense, los juicios de las brujas de Salem. Acompáñame hoy a través del tiempo, hasta el año 1692, cuando la histeria, el miedo y la superstición se apoderaba de este pueblo, un pequeño pueblo ubicado en Massachusetts, que desencadenaron una cadena de eventos desafortunados que todavía al día de hoy nos dejan sorprendidos e incrédulos. Sin más nada que añadir, comencemos. Salem, 1692. Un pueblo histórico, tranquilo y misterioso, pero puritano, que pronto se convertiría en el epicentro de una tragedia. La vida en Salem era dura y estricta. Los puritanos que vivían en él eran profundamente religiosos. Estos veían el mundo en términos de bien y mal, Dios y el diablo. Cualquier desviación de sus creencias era vista como sospechoso y les generaba temor a toda la población. Pero vayamos al inicio de todos estos sucesos, donde comenzaría esta leyenda. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Parris, un hombre nacido en Londres en 1653, que se trasladó a la colonia de Massachusetts en la década del 1670, antes de convertirse en ministro. Este también fue comerciante en Barbados. En 1680, este se casaría con Elizabeth Eldridge y tendrían 3 hijos en común. Más adelante, estos se trasladaron a Salem Village, que hoy es parte de Denver, en 1689, donde Parris asumiría el cargo de ministro. Al cabo de un tiempo viviendo en este lugar, él y su hija Betty, también su sobrina Abigail Williams, junto con otras niñas del pueblo, comenzaron a mostrar comportamientos muy extraños. Estos presentaban convulsiones, gritos y visiones perturbadoras. Nadie sabía qué les sucedía, pero una cosa era segura. En este punto, el miedo comenzaba a apoderarse de Salem. La presión crecía. Alguien debía ser responsable. Pronto acusaron a varias mujeres de la comunidad de ser brujas y de haberles causado daño a los demás. Estas acusaciones desencadenaron una serie de juicios en los que las personas acusadas de brujería eran sometidas a interrogatorios y torturas para obtener confesiones. Esta se llamaría la Corte de Oyer y Terminer, presidida por jueces severos y sin piedad. Escuchaba las acusaciones de las niñas y otros testigos. Las pruebas eran escasas y a menudo eran absurdas, pruebas más bien espectrales. Sueños y visiones fueron admitidos como evidencia. La lógica y la razón fueron arrojadas literalmente por la ventana. Las pruebas utilizadas en los juicios mayormente eran, en su mayoría, testimonios de testigos, confesiones obtenidas bajo tortura, lo que generó dudas sobre la validez de estas acusaciones. Entre las primeras acusadas estaba Titua, una esclava de la casa Parris, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: he visto al diablo en el bosque. A veces toma forma de un hombre muy alto, de pelo negro o de perro negro, también de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Dice, también Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Obsorme, Sarah God están al servicio de este. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal, según aclaró la misma esclava.
el libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que habían en Salem. Supuestamente se lo había entregado un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo 1 año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin ningún fundamento. El reverendo George Burroughs fue asimismo acusado por la familia Putnam, ya que, según relató Anna Putman, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. 20 personas fueron ejecutadas, 19 por ahorcamiento y una, Giles Corey, aplastada por piedras al negarse a declararse culpable o inocente. 3 años más tarde, esta misma Anna Putman dio perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca. Dice, lo hice engañada por Satanás. Por su parte, Betty Farris se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se perdió a mediados del 1692. La mayoría de los acusados eran inocentes, víctimas de venganzas personales, prejuicios y histeria generalizada. Familias fueron destruidas y el pueblo quedó marcado para siempre por la tragedia. En total, las acusaciones volaron como pólvora y pronto el miedo se transformó en histeria colectiva. Estas acusaciones eran utilizadas como armas de venganza o para simplemente eliminar a personas que se consideraban como diferentes o amenazantes para la comunidad. El simple hecho de ser una mujer independiente, tener conocimientos de hierbas medicinales o ser considerado diferente podía ser motivo suficiente para ser acusado de brujería. En 1693 la locura comenzó a desvanecerse. El juicio de las brujas de Salem fue una farsa legal en la que el debido proceso fue ignorado y las vidas de las personas fueron destruidas sin ninguna prueba sólida. Las voces de la razón finalmente se alzaron y las cortes fueron disueltas. Los líderes del pueblo se dieron cuenta del error que habían cometido y trataron de empezar a hacer reparaciones, pero lamentablemente ya el daño estaba hecho. Y los juicios de Salem se convirtieron en un símbolo de los peligros de la histeria colectiva. El impacto de estos juicios fueron devastadores para Salem. Muchas familias fueron destrozadas tanto emocional como económicamente y la reputación del pueblo quedó manchada para siempre. Hoy Salem es un lugar de memoria y reflexión. Visitantes de todo el mundo vienen a aprender y recordar. La historia de las brujas de Salem sigue siendo una advertencia sobre los peligros del miedo y fanatismo y una llamada a la justicia y la razón. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó de delirio y persecución, en los que supuestamente habían perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos que gobernaban la colonia de la Bahía de Massachusetts, prácticamente sin control real desde el 1630 hasta la promulgación de la Carta Magna en 1692, atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histeria provocadas por su supuesto fanatismo religioso. También, para otros historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno, una enfermedad conocida por ergotismo o fuego de San Antonio, cereal con que el que se elaboraba pan y que posee una terrible toxina. Nunca sabremos realmente qué fue lo que pasó en este lugar, qué tan ciertas fueron las palabras de aquellas brujas tratando de defenderse, de dónde salió el famoso libro del mal
o si realmente esto sí se trató de histeria colectiva. Lo cierto es que a lo largo del tiempo se han desentrañado muchos misterios que abarcan brujas, demonios, posesiones, entre otros. Es hora de despedirnos por ahora, pero recuerda, viajeros temerarios, que el horror nunca duerme en los oscuros rincones de Salem. Las brujas aún susurran sus hechizos antiguos y los espíritus inquietos de los condenados aún deambulan por las calles empedradas. Antes de que te aventures en la noche, detente un momento y escucha el eco de los lamentos olvidados, los susurros de las almas adormentadas. En Salem, la oscuridad reclama su tributo y solo los valientes o los insensatos se atreven a desafiarla. Que esta despedida te recuerde que la noche pertenece a los secretos y los susurros del pasado, que tus pasos sean firmes, porque en la tierra de las brujas el miedo acecha en cada sombra. Pero sobre todo hoy, no olvides dejar la luz encendida.